más subsistió, digamos. Entonces, su alimentación está atravesada por la pesca. Ahora, si vamos a la selva, a la región de la selva de Guinea, que sería la Forêt Sacrée, que es una selva, digamos, tipo amazónica, el río existe, pero no es tan fácil acceder como en los ríos malinqués, que uno se puede bañar. Entonces son más rápidos, tienen también otros animales, ¿no? Es distinto. Y no tienen mar cercano como si las tienen los de la costa. Hay animales salvajes, que diríamos nosotros, y hay animales de consumo cotidiano, como el bagui, el caracol. Hay una salsa deliciosa que es caracoles con berenjenas. Eso es muy rico y se cocina con potasio y bicarbonato. Y potasio, o sea, un chorrito de potasio. Wow. Sí, y ese es un suero, pues esto ya lo analizaba una compañera que estudia como medicina alimentaria, y es médica, y decía que por eso ellos no sufren de deshidratación, porque tienen la dosis perfecta en su salsa, que la vuelve como un suero para hidratarte. Entonces es súper interesante, más saberes, ¿no? Bueno, volviendo a esta parte de que no estamos tan lejos y que íbamos entrelazando, decíamos, y también no estamos tan lejos de las profesiones. ¿Cuáles son las profesiones más antiguas? La profesión más antigua es la pesca de estos pueblos, de los pueblos malinqués, ¿no? Otros no todos eran pescadores, pero en ese contexto, digamos, siglo III, VI, la base económica era la pesca, el intercambio comercial de la ruta de la sal, que era el oro de ese entonces, después del oro, los intelectuales en el siglo XVIII, después la política, siglo XX. Entonces empezamos a ver que realmente no estamos tan lejos, que se organizaron, que también construyeron cosas, que también tienen inventos. Un invento reciente que lo pude ver fue en el momento que el COVID estaba atacando al mundo. Guinea fue el primer país que sacó una tablet con lector de temperatura corporal. Entonces allá era ese lector en los hospitales y ya por la temperatura eras descartable o no para hacerte la prueba. ¿Era la tablet o la aplicación? No, era una aplicación sobre una tablet y lo sacó así como al mes, ¿no? Y esas cosas tampoco se mencionaron. Lo que pasa también con estos pueblos es que la escasez promueve, digamos, como el ingenio, ¿no? Entonces, la creatividad. Y hay un montón de cosas, por ejemplo, las máquinas de extracción de oro, que ahora ya no es tradicional, también tienen máquinas propias y solo de ellos para sus territorios. Que no tienen en cuenta el medio ambiente hoy por hoy, es cierto, porque eso no nace, o sea, es como, esto ya lo sabemos muchos, pero valga recalcarlo. Cuando una sociedad vivía pensando en su ecosistema y después el mundo le dice, si quieres desarrollarte tienes que dejar de pensar en él, te empiezas a desarrollar sin pensar en él y después ya le pides, pero bueno, te tienes que desarrollar ahora pensando en ese ecosistema que te dijimos que olvides. Entonces, va más o menos así esta historia. Y bueno, ahí nos podemos dar cuenta que realmente Guinea no está tan lejos como pensábamos. Y si nos vamos a cosas más puntuales, así como que no nos olvidemos, al final lo vamos como a ahondar un poco más, tenemos un método organizativo de los consejos comunitarios. Este es un estudio que estoy haciendo muy recientemente a través de la oralidad de los pueblos del Pacífico y de la oralidad pues, que recopilé en los pueblos del oeste africano y sobre todo en los malinqués. Es un poco analizar cómo es el proceso organizativo antes de que la política llegara, antes de que estos territorios tuvieran presidentes, voz, voto y demás, ¿no? Las democracias. Y pues resulta que los consejos comunitarios
tienen el mismo origen, tienen el origen de una tradición del oeste africano, de la forma organizativa de los pueblos malinqués. ¿Y dónde data todo eso? Cuando uno va acá al Pacífico, los más viejos te pueden hablar del Consejo de Ancianos. Y el Consejo de Ancianos tiene el mismo orden. Por ejemplo, le voy a explicar un poquito. Una persona que es reconocida, no es reconocida solamente porque tiene dinero o porque tiene algún cargo o algo en especial. Hay miel también si quieren agregar, ¿no? Perdón. Sino que es reconocida porque tiene un linaje. Y por ejemplo el profe Eber Peña, que algunos lo conocemos, el profe Eber Peña Banguera Mandinga, serían sus apellidos. Banguera se escribe como Bangura, que es un apellido del oeste africano. Era reconocido, él viene de una aldea al lado del charco, donde no había luz, no había agua, y su familia era reconocida porque su madre era cantaora y su padre era una especie de político, pero no era político, sino una persona de respeto que tomaba decisiones de la aldea. Y ese linaje se fue trascendiendo y de repente él no solo le gusta, sino que la sociedad lo reconocía como el artista del pueblo y así se hizo el profe del pueblo y así se hizo el profe Eber Peña que hoy conocemos. Que yo creo que en la tercera charla vamos a contar con él, ¿no? Después tenemos ese linaje. Segundo, el matriarcado. Cómo se pasa el poder matrilineal a través de la oralidad y las costumbres. Son las mujeres las encargadas de mantener las tradiciones. Tercero, que existen al menos 4 o 5 personas que nadie las elige y que se van rotando y que además fueron iniciadas para tomar las decisiones de esos pueblos. Y nadie tiene derecho a decir no y nadie lo elige. ¿Por qué se elige? Ellos dicen es casi natural, y no es que es casi natural, es que estas personas hicieron mucho y tenían así, pero yo les preguntaba, bueno, pero, o sea que yo puedo llegar y decir, ya soy vieja y voy a pertenecer a ese consejo de ancianos. Me decían, no. Pero es que a veces uno pregunta y pues claramente la respuesta hay que indagarla, y esta es la forma, ¿no? Entonces ellos me decían, pues cuando uno, digamos mi papá, decía la profe Reinalda, que es súper interesante su caso porque su padre era afro, digamos, de raíz afro, y su madre indígena. Y la profe Reinalda es una de las precursoras de la Constitución del 91. Entonces es una mujer muy, muy importante que vive en La Tola. Y su padre se ganó el respeto por toda la lucha que él hizo para defender las tierras de La Tola y del Charco, ¿no? Para organizar. Entonces su voz era como si él le decía a un niño, vaya, lave la ropa, el niño lo iba a hacer. Y si uno en Guinea le dice a un niño, solo porque es mayor, vaya y láveme la ropa, el niño lo tiene que hacer. Entonces hay una cuestión generacional, pero también hay una cuestión de ir ganando como mérito. Y esa es la forma del Consejo de Ancianos, y ese es el mérito que también tienen los caramocos o los chefs de campo, los jefes de campo serían, que a veces hay 5. Y aparte de ellos están los jefes espirituales, que también tienen decisión política dentro del Consejo de Ancianos y son personas importantes. Estos, y en Guinea también, están como los guías espirituales o los caramocos, ahí sí, o marabús, que también les dicen. Y acá, ¿cómo se los conoce? Están los rezanderos, están también las que cuidan a los espantos, curan los espantos, las curanderas, también entran en este consejo. Y después entran las Felakunti, que serían como las cantaoras o las guardianas de la cultura acá en
en el Pacífico. Y tienen más o menos los mismos roles, acompañar los bautismos, las despedidas de solteras, los pasos a la muerte. Entonces vemos cómo, a pesar de los siglos, de los mestizajes, de los procesos de colonización, independencias, constituciones políticas, mestizajes, una forma que existió en el oeste africano se trasplanta acá y hoy por hoy se llaman consejos comunitarios y entran dentro de la estructura legal de nuestro país. Es una herencia muy, muy importante y eso es invisibilizado. Entonces, esas son, entre esas herencias que tenemos, también tenemos, bueno, ahí mencionamos los apellidos del Pacífico profundo. Mandinga, como venimos hablando, son unos pueblos. Y la abuela del profe Eber era Mandinga. No quería decir que su apellido era Mandinga, ellos pensaban que era una familia Mandinga. Cuando empezamos a hablar así con el profe Eber, le digo que es el pueblo y él pensaba que Bangura era el pueblo. Y Bangura es un apellido, solo que acá se lee Banguera porque se escribe Banguera, ¿no? Y ahí hay como datos importantes, lo que hoy hablábamos con Fer, de que hay apellidos que suenan distinto, pero son los mismos porque se conocieron ante el mundo con la fonética colonizadora. Entonces yo lo leo como lo lee un francés, el otro lo lee como lo lee un inglés, otro lo lee como lo lee un español. Y eso pasa mucho con Yeli, Cuyate, o con palabras simples también, ¿no? Mandinga, y aquí vamos a entrar a lo que son los mandinga y las mandinga. Mandinga, mandé, mandingo, malinqué, son variaciones de un imperio, del nombre que tomó un imperio. Y ese imperio era constituido por distintas tribus. No vamos a utilizar la palabra etnias o pequeñas etnias porque etnia viene del etos y el etos es el yo centro. Yo centro, ¿quién? Occidente. Y el resto son otra cosa, pero no son el centro. Entonces, dentro de la rama en la que yo también me manejo en la investigación es cambiar el eje y una forma también el lenguaje. Muchas veces para hacernos entender utilizamos familia étnica, una subetnia, ¿no? Entonces, familia étnica, los mandinga. Después, dentro de ellos encontramos unas subetnias, curanco, malinques, así muchísimas más. Pero realmente son pueblos. Vamos a dejarlo como pueblos o tribus, unos pueblos que tienen tribus y que son familia, estas tribus. Esta familia son los mandinga, que muchos decían el imperio mandingue, el imperio mandingo, el imperio mandé. ¿Por qué? Porque era justo por la forma en que pronunciaban los distintos investigadores. Porque mandé a mandén, la diferencia es que el francés no pronuncia la N, que sería la última letra de la palabra. Se escribe mandén, pero si soy francés digo mandé. Y si quiero que suene la E, y alguien que lee en español dice mandén, ¿no? Mandinga, mandingo, pasaba lo mismo. Entonces le tenían que aumentar una AE a veces. Y esas variaciones van a ocurrir, pero a través de la oralidad hemos descubierto que eran los pueblos bámbara la base de todos ellos. Y ese nombre se perdió. Sería el imperio bámbara, realmente. Después tomó el nombre del imperio mandinga o el imperio mandén porque subió también a la voz mali, ¿no? Y fue así que se fue constituyendo esta historia. Entonces nosotros también vemos que la historia oral moderna, que no está escrita, de distintos sabedores de Guinea, ellos también dicen el imperio malinque o el imperio mandén o la cultura mandén.
porque también están atravesados por esta colonización. Pero, por ejemplo, cuando uno va a griots bien antiguos, muchos de ellos que ya han fallecido, ellos te hablan de los pueblos bámbara y de los baninqués y de los malinqués, cómo descienden de ahí y cómo el bámbara como lengua los une y como cultura los une. Entonces decimos, aquí entramos a lo que son antecedentes. Los antecedentes son los pueblos bámbara. ¿De dónde vienen los bámbara? En el mapa vamos a ver, es súper importante ir viendo el mapa para los que no tienen como la imagen de África. Entonces tenemos África, y África la podemos dividir en 5: norte, sur, centro, este, oeste. Nosotros nos vamos a quedar en la parte del este, ¿no? Sí. Oeste. Oeste, momento. Sí, del oeste. ¿Este o este? Oeste. Oeste africano, ¿no? Y encima, ¿cuál es el límite? Es el desierto. ¿Sí? Esa línea de desierto se divide en 2: el desierto del Sahara y la franja del Sahel. Es muy importante esas 2, porque el desierto del Sahara me traía la información de los árabes hasta Guinea, digamos, o Senegal o Mauritania, de extremo a extremo. ¿Por qué la información de los árabes? Porque habían intercambios. Entonces, el Sahara era una ruta que escondía saberes, que escondía personas que hacían comercio. Es una ruta que todavía transita con personas que quieren buscar el sueño europeo. Entonces ellos atraviesan el desierto. ¿Y por qué venían hacia el Sahel? El Sahel queda abajito del Sahara, porque el Sahel ya es una parte rica en recursos naturales y ya no es desierto. Entonces ahí encontraban los oasis o las siembras, el mercado, y era muy, muy importante. Lo que ha pasado con la modernidad es que el desierto va avanzando y va desapareciendo la sabana del Sahel. Y en el Sahel están ubicados ya los pueblos que se dicen subsaharianos, que serían todos los pueblos negros, ¿no? Y en la historia, así como digamos, antes de Cristo, de hecho, las formas de relacionarse de los pueblos árabes del norte con lo que ellos llamaban los sudaneses, que no es Sudán, sino sudaneses era todo lo que está abajo del Sahara, era distinta a la de hoy. Por eso por ejemplo, Sheikh Anta Diop hace todo un estudio de los tótems que fueron heredados antes por los pueblos árabes hacia África. Muchas máscaras, muchos tótems, muchas relaciones por ejemplo, de Ra, del sol, ¿no? Este tipo de cosas se heredaron. Pasaron los años y este flujo cambió. ¿Pero por qué cambió? Porque se constituyen como imperios, pero ahí nace el imperio que lo pueden ver, ahí lo menciono un poquito, en el siglo VII, el imperio de Ghana. Previamente hay otros pequeños asentamientos muy importantes, pero no vamos a entrar hoy. El imperio de Ghana es la cristalización del mestizaje de estas herencias y tiene 13 reinos. Ahí dentro de los 13 están los Susu, están los Pel, y entran las universidades, entran los intelectuales, entra el árabe, ya se había asentado el Islam. Las construcciones, pueden buscar, son construcciones de esa época como en piedra blanca, bajitas, que son las construcciones de Mali. Y después de eso se hace el imperio más rico en el oro. Hacen un camino a la Meca, o sea, hacen la visita a la Meca, y el mundo conoce a los pueblos del oeste africano, porque fue una de las caravanas más ostentosas hacia lo africano, con todo esplendor, con todo brillo, con todo como lo podían hacer. Y
empiezan a hacer más negocios, y esos más negocios trajeron también saqueos y trajeron también disputas, y se cae el Imperio de Ghana. Cuando se cae el Imperio de Ghana, cada pequeño pueblo empieza a hacer su fortaleza, cada pequeño reino de esos 13 reinos. Entre esos estaba el reino Susu y el reino Bámbara. Y ahí empieza esta historia que nos han contado. Estos son los antecedentes. Ahí el reino Bámbara se mestiza y se pelea al principio con el pueblo Susu, que antes eran saracoles también. Y hay una gran batalla que se llama la batalla de Quirina, y ahí nace el mito fundacional del Imperio Mandé. La batalla de Quirina, ¿quién la ganó? Los malinqués, los Mandé. Por eso nace el gran imperio conocido como el Imperio Mandé. Y ahí les dejé también un recurso histórico que es como una animación que hacen sobre la historia de Sundiata Keita, que es la historia de este rey que vence al otro rey. Es una historia súper interesante porque es una leyenda, porque la conoce el mundo, porque tiene canciones, incluso Tiken Jah Fakoly tiene una canción que dice Sundiata Keita, blessed forever. Bueno, es así súper popular, entonces, y no solo para estos pueblos, es popular para Sudáfrica, para Etiopía, es un referente como decir Simón Bolívar, ¿no? Que todo el mundo lo conoce como un padre de las independencias. Y Sundiata Keita tiene, aparte de eso que conoce Occidente, porque Occidente que dijo, no, esto es una leyenda y solo era un rey que hizo una guerra y liberó. No, es un mito fundacional donde asienta las bases y los principios de todo un pueblo y un imperio. El respeto a la madre, el respeto a la tierra, la lucha ¿qué es? Por el honor, asienta el legado griot, asienta los dos apellidos más importantes que serían los Kuruma también, o sea, y los Fakoly, que son dos hechiceros y brujos, digamos. Asienta eso en términos, digamos, culturales. ¿Qué más asentó? En términos concretos y políticos, islamizó, creó la primera constitución de los pueblos del oeste africano, que era ecosistémica hasta entonces, que se puede leer la Carta Constitucional, asentó los derechos, asentó que existe la religión del Islam y existe y es tan válida la forma de vida y lo que nosotros llamamos religiones africanas. Entonces había un consejo para uno, un consejo para el otro, un juzgado para el uno, un juzgado para el otro. Y con esto les preguntaría, ¿y el consejo de ancianos de acá o los chefs de campo, dónde entraban ahí? Y pues estaban en paralelo a la ley, eran parte de la constitución normal, digamos, de la forma de vida de los pueblos tradicionales. Entonces es muy interesante cómo ese sistema organizativo se sostuvo tantos años, pasaron muchos años y dejó asentado incluso, yo les conté una vez en algunos, quizás le escucharon, los 3 puntos del sabio. Hay un sabio que cuando uno lo ve, no sé si han visto unos cachitos que uno se suele hacer, como unos bollitos. Él tiene 3, 1, 2, 3. Y cada uno es un secreto, y es un secreto que se le cuenta al rey. ¿A qué rey? A Sundiata Keita. Entonces también, eso lo vamos a ver en oralidades, esos son los cimientos de quiénes son merecedores de confianza y cómo me gano la confianza de alguien, de por qué no creo, por qué están bajo el rol de ser esposa, ¿no? Y por qué es tan alto el rol de ser madre o hermana. Entonces, este mito fundacional no solo fue que un rey venció a otro rey, sino que se asentaron muchas costumbres que nos permiten entender realmente que es una cultura que se tiene que leer
y quien la vaya a medir la tiene que medir con otra vara, porque está parada sobre otros cimientos. El valor de la muerte, el valor de los ancestros, distinta a la de los espíritus, donde una cosmovisión, una cosmogonía, donde considera, cuando hablábamos ecosistémica, considera al ser humano, considera al pseudohumano, considera al espíritu, considera al ancestro, considera a la universalidad, considera la astrología, la astronomía, considera los saberes y roles, nosotros podríamos decirlo como castas, ¿no? Los roles universales que tiene cada casta, considera las familias con animales tótem, la conversión, por ejemplo, ¿qué es eso? Si mi familia tiene como guía a los felinos, seguramente alguien de mi familia tiene el poder de convertirse en felino, y ese es mi animal guardia, mi animal guía también, entonces yo no lo puedo comer, y eso es parte de la realidad incluso actual. Y Occidente lo redujo a el animismo. Entonces es bien interesante empezar a acercarnos a estos pueblos, a los pueblos malinqués, a sus ritmos, a sus músicas, entendiendo que los rituales sociales o espirituales o religiosos que están acompañando o subyacen a esta música no son los mismos rituales que se darían acá. Y ahí entramos a la crítica del Soli, ahí entraríamos a la incomprensión de lo importante que son los dundumbás, que se ha minimizado como un ritmo, o de los baratís, que se los ha minimizado como bailarines o hombres fuertes. No, esto es una cosmogonía importantísima, sobre la que separan las costumbres, las tradiciones de unos pueblos, y separa la historia, la narrativa. Ser un baratí, no todos son baratís, y tienen preparaciones para ser reducido a, no es el bailarín del pueblo, ¿no? Entonces, por eso es importante estas oralidades. Y ya ahí como para pasar a la última parte, en el documento, ahí hemos tocado un poquito de los antecedentes, y si les queda así como más lineal, lo pueden ver. Antes de Cristo, la influencia árabe, ¿cierto? Los primeros datos están antes del 4000, como los pueblos árabes iban bajando por Mauritania. Después, Cristo llega al tercer siglo, empieza a llegar el Islam, están los primeros registros de asentamientos de los pueblos del oeste africano. Después de eso, siglo VII, Imperio de Ghana. Después de eso, cae el Imperio de Ghana. Siglo XI, Imperio Mandén o Malinqué o Mandinga. Y vamos ahí. ¿Qué pasó? También cayó porque se hizo, no, o entre muchas razones, su grandeza cae, y también hacen una peregrinación a la Meca, a Abú Bakr I, después de Sundata Keita, y también ahí no solo los árabes conocieron la grandeza y el oro, sino que el mundo conoció el oro del oeste africano. ¿Y eso que trajo? Los primeros expedicionistas blancos, la colonización, y llegan los portugueses. Antes de eso, así un dato no menor que es súper interesante, la gente decía que el mar era dominado por los ingleses, hasta ese momento, los holandeses, los portugueses. Pero antes de eso existe Abú Bakr I, el rey perdido en la historia de los malinqués, que fue un rey que se aventuró a ir a conocer que hay más allá del Atlántico, porque sus sabios le decían que hay otras tierras. Y esos vestigios llegaron a Centroamérica. Entonces se dice que Abú Bakr, y hay como toda una investigación, yo voy a subir ese PDF, hay muchas investigaciones de hecho, que ya se considera como una información veraz, es que llegó a Brasil. Y muchas de las tradiciones que tenemos también los pueblos de América
no solo están dados después de la esclavitud, sino previos. Es un dato muy importante. Lo cual después seguimos en la historia y vienen muchos mansar. La palabra mansar, que hoy también es un nombre, quiere decir como rey, como alguien de poder, sí, alguien importante. ¿Son los mismos Mansa? Ajá. Entonces, por ejemplo, Mansa Camion, que es una persona súper importante de Baró, que es un musicote y que es el que hace las campanas de Baró también. Mansa quiere decir eso, como grande, rey, persona importante. Vinieron muchos mansar y después llegó la época de los expedicionistas. Es súper interesante si alguien puede alguna vez leerse un fragmento de un expedicionista que no tenían intenciones colonizadoras, pero sus relatos dieron base al pensamiento occidental. Entonces yo recuerdo mucho uno en Argentina que decía, acá no hay nada, o sea, acá donde era el centro de África igual, acá no hay nada, en nuestro territorio hay todo, acá es la tristeza, la soledad, todo lo peyorativo que pudieron poner en una frase es casi la imagen que nos quedó de África. Entonces la decolonización basta transformar las miradas que tenemos de África. Por eso el primer fragmento hay una parte que les digo, quizás África, todos le quieren dar una mano a África, pero quizás lo que necesita es que le quitemos todas las manos de encima que lo oprimen. Porque incluso nosotros, los que amamos África, amamos Mesoamérica, incluso nosotros tenemos contaminado el cerebro con la minimización de la cultura, con la minimización del saber, con la lástima. Y lo que más odio a un africano cuando tú ya estás en confianza es que le tengan lástima, porque ellos son grandes, porque ellos nunca perdieron el valor de la grandeza del imperio malinqué o del soniqué o incluso de Lacón. No, para ellos no hay duda. Su mente no se colonizó su territorio, pero su mente no. Hoy está pasando otra cosa. Sí, evidente, la mundialización ha hecho sus cosas, ¿no? Pero por eso se vive en muchos de los países africanos, se vive y trasciende el valor de sus tradiciones, de sus culturas, más allá de la lengua, más allá del territorio, más allá de los pueblos. Es increíble ver que se hagan dundumbás tal cual, con la misma idiosincrasia, en México, o en Japón, o mismo en Argentina, o que existan, por ejemplo, personas que empiezan a estudiar malinqué, o algo así como genial, fue que el mandingo creó, esta era una lengua que no tenía escritura, y hace casi 15 años empezó a crear la escritura. Entonces, eso es increíble, que sus pueblos conservaron la lengua nativa y nuestros pueblos no, y nosotros tenemos independencias hace 200 años y ellos hace 60 años. Entonces, la grandeza está adentro, en el tejido social, no está afuera. Y por eso es importante como releer las historias y preguntarnos con qué lente la leo. Y ahí nos lleva, ahí terminamos pues los antecedentes, nos quedamos ahí en la historia, en el siglo XIV, cuando cae el imperio. No obstante, hay otra parte de la historia súper interesante, que es la modernidad, y que la vamos a tocar por encima porque esto no lo vamos a ver más adelante, pero sí nos puede quedar claro, es que llegan pues los primeros expedicionistas, después llegan las colonias, después de las colonias se dividen África, Augusto y Piacere, y ahí dividen las etnias, los pueblos,
y entonces de repente los malinques quedan en 16 países. Después los Susus quedan en 3. Los Pel quedan regados casi por todo el oeste africano y centro de África. Y en el medio, además, agarraron pueblos y los mandaron, los esclavizan y los mandan a distintas partes del mundo. Y ellos también hacen sus acercamientos culturales. Entonces no es raro que una tradición del oeste africano coexista con una tradición del centro de África. Me refiero a Cuba. En Cuba podemos ver las dos raíces, quizás una con más fuerza que la otra, pero existen. Y en el Pacífico también. En una despedida de un muerto encontramos el vasito de agua y a veces ponen como unas hachitas, Shango. Y esto viene de los Yoruba. Y por el otro lado encontramos los tonos de las voces de las despedidas de los muertos de los malinqués. Los malinqués no existen en Nigeria ni son yorubas, y si tú le preguntas a un malinqué o a alguien del oeste africano quién es Shango, Yemanja o todos los orillas, no te dan razón, no existe para ellos, porque ellos están en otra cosmogonía, pero acá sí saben. Y por ejemplo, un amigo se fue a estudiar a Cuba percusión, y la percusión que venía de África, ellos les decían, eso es mandingue, ritmo mandingue, y por ahí era cucu o casá, ¿no? Eso es interesante ver también cómo trasciende y cómo se va transformando. Lo tienen con otros nombres, Ajá. ¿sabes? Como figuras están, pero bajo otros nombres también. Entonces es súper interesante ver cómo el mapa, cuando sale, se va transformando. Y a nosotros, ¿qué nos queda y por qué nos interesa traerlo acá? Porque estamos estudiando herencias mandingues. ¿Por qué no de otro pueblo? Porque vamos en el ciclo mandingue, sí, pero también porque en este momento estamos, pues desde el lado investigativo, estamos viendo cómo la similitud del Pacífico colombiano es impresionante, o sea, con los pueblos mandinga, más que con los Guercé, más que con los Curancó, más que con los Susu, mucho más. Y el Caribe, no, el Caribe es más, digamos, Guercé, es más lo que muchos conocen como de la foreza cree, de la selva. Incluso sus danzas, incluso sus ceremonias, los tonos del canto son otros, y eso se encuentran en la foré. Entonces es súper interesante ver cómo quizás nunca vamos a saber dónde se instaló cada pueblo o cómo se mezclaron cada pueblo cuando llegaron a estas orillas, pero sí podemos observar a medida de que nos acercamos cómo cierta influencia llegó con más fuerza a un territorio y en otro, como podemos ver, bueno, en Cuba quizás está más la parte de Nigeria, ¿no? Los bantú y esa herencia. Si llegamos al Pacífico colombiano, encontramos más los malinqués. Si vamos al Caribe, encontramos más la foreza cree y los distintos pueblos. Costa de Marfil, por ejemplo, y además Costa de Marfil sería la foreza cree de Guinea, es la... Ajá. Ahí empieza. Y ahí viene champeta. Bueno, hay un viaje musical increíble que no está en el Pacífico y que son pueblos distintos. Entonces uno va al territorio malinque, nunca escucha algo similar a la champeta, pero uno va a la frontera de los pueblos de la foré, que sería Costa de Marfil por un lado, ¿no? Y ahí la música cambia. Yo pensaba que estaba en otro país en un momento. ¿Y cómo?
el Congo, por ejemplo, y hay muchos migrantes de Congo hacia la parte guineana. Ahí uno puede conocer mucha gente que migró del Congo por la guerra y vive ahí en Guinea. Entonces, y la música, las fisionomías, los colores, la tez también. Y es muy interesante. Y también es interesante preguntarse ese mestizaje árabe, África subsahariana, ¿dónde quedó? Y lo hay acá. Y hay, o sea, rasgos muy de estos pueblos que son los Pel. Y los Pel están en Estados Unidos y tienen toda una colectividad. Entonces, lo que ha dejado África al mundo es mucho más de lo que nosotros y nuestros estereotipos sostenemos. Y por eso es importante como hoy pues es la clase número 1, que es como todos los antecedentes resumidos para poder entrar a analizar desde nuestro saber, desde nuestra experiencia y desde nuestro sentir lo que son los ritmos en torno a la familia Dundumba, que son ritmos de estos pueblos malinqués, ¿no? Ya entendimos cómo están organizados, en qué tiempo estuvieron. Y algo que vale la pena para cerrar es, a mí me preguntan mucho, bueno, pero entonces uno va a Guinea y a veces pregunta, ¿usted es mandinga? Y si tú eres Guercé, seguramente dices, no, yo no soy mandinga. Si tú eres Susu, va a decir, bueno, el imperio mandinga, sí, todos somos mandingas. Otros Susu te van a decir, no, yo soy Susu. Un Pel jamás de los jamases te va a decir que es malinqué o mandinga, nunca. Pero ¿qué pasó? El imperio mandinga conquistó muchas otras tierras y las conquistó con benevolencia en algunos momentos, porque se conocía como el imperio de la benevolencia, y en otros los destruyó, como a los Toma. Los Toma eran más avanzados, tenían moneda, tenían una lengua, tenían los principios de escritura de su lengua y los arrasó. Toma estaban abajo, ¿no? Ajá, en la Forêt. A los Pel no los arrasó, pero los corrió gran parte del territorio y hoy por hoy siguen conflictuados. Y también es que los Pel no eran muy nómadas, es decir, también no era como tan fácil llegar a un territorio a incidir sobre la familia Pel, porque además dentro de los Pel había muchas otras etnias también, ¿no? Subsaharianas y en el norte de Mali y todo eso. Totalmente. Los Pel, así como los malinqué, son una familia étnica, dirían, en Occidente. Y también tienen otra cosmogonía y tienen un mito fundacional que parte de un huevo del universo. Es también este es un cuento de los tantos cuentos que podemos encontrar en África. Entonces, como vamos a adentrarnos en la música, en la danza de la herencia mandingue, es necesario que reconozcamos a qué territorio nos acercamos y saber que no estamos tan lejos. El lugar que yo más sentí Guinea, en cualquier lugar del mundo, ha sido la parte del Pacífico Sur para adentro. O sea, desde cómo se pela una naranja, cómo se pelan los alimentos, cómo se organizan las ollas, cómo se mantienen las casas, cómo son los rituales de paso, cómo están los rezanderos, más allá de que la religión cristiana está, así como está el Islam, la forma de vida de estos pueblos está. Pero ¿qué pasa? También el Pacífico Sur se ha modificado. Yo voy a los pueblos más pueblos, porque hay otros lugares donde ya estas casas ya no existen, entonces ya todas son de material, dirían en el Pacífico, que son de concreto o de cemento. Ya la tradición musical no se ha perdido, se ha transformado y en otras ocasiones se ha minimizado. Pero como decía un gran maestro, esto nunca se va a perder. O sea, por una generación que no haya, van a volver todos los nietos. Y no se va a perder porque
es más grande que nosotros. Y yo también creo eso, o sea, imagínense, está cuántos siglos de distancia del origen, cuántos siglos de transformaciones, y se mantiene. Entonces, ahí decía un gran maestro Toma, Lenny Gobi, decía que ellos habían perdido gran parte de su cultura porque no la compartieron ni entre los mismos Toma, y por eso ahora son tan poquitos los que la conocen, porque también los Tomas son otro cuento, ¿no? Así como los malinqués, ellos también están Toma del este, del oeste, del centro, así, y también tienen otra cosmogonía y todo, y ellos sí eran súper cerrados con su información, incluso entre Tomas no se invitaban, no se compartían. Por eso es de las culturas más difíciles de acercarse. En cambio, los malinqués se volvieron hasta ballets, se fueron por el mundo entero mostrando su cultura, su grandeza, que tiene también cosas políticas que han pasado, la independencia, la política de independencia influyó, sí, suerte de la vida, los malinqués dicen no, es la fuerza de nuestra cultura. No es suerte, es nuestra cultura. Y desde ahí se para el malinqué, y desde ahí se para el show del dundumbá, y desde ahí se para el encuentro y la puesta. Ustedes, los que conocen a Mafi, ¿cómo la ven parada ella? ¿No? Ahí, chiquita, pero parece gigante, o sea, es solo imponente, ¿no? Entonces, y así los malinqués, por más de que sean sutiles, algunos son modestos. Hay una cosa muy interesante que nosotros tenemos acá en todo el mundo, como en Argentina el cordobés, que tiene su forma, o acá el pastuso, el costeño, el paisa. Bueno, el malinqué, ¿qué tiene allá? Que es el ostentoso, el agrandado, el que va mostrando lo que es, por más de que no tenga dónde caerse muerto, pero ese es el malinqué. Y el pel, ¿qué es? Es el paisa, que todo te lo vende, ¿no? Entonces, imagínense que eso trascendió y es chévere. Así que bueno, les dejo ese PDF para que lo vayan revisando. Hay unas imágenes, están los mapas y bueno, hay una bibliografía interesante también para seguir profundizando. Y agradecerles, ¿no?, por la escucha. Ahí hoy hicimos un poquito de flor de Jamaica. La flor de Jamaica es una herencia árabe que la incorpora a la perfección el oeste africano. Y ahí hay como una foto que se llama ataya, que es la cultura del té, y que lo hacen con esto y con otro té verde, un té también árabe. Entonces, pues un poquito de eso. ¿Quieres que te lo caliente? No, también se toma congelado, allá. En helado. ¿Y miel? No. ¿Quieres miel? No, sí. Gracias. ¿Has hecho helados de flores de Jamaica? Claro, ¿sabes que allá es lo típico? Chao, gracias. Gracias. Gracias a Mao por prestar sus estudios de grabación. Estamos A Joe por los servicios técnicos. Vienen los agradecimientos y Mao los TV. créditos. En el jardín de Mao, sí. ¿Alguien tiene de acá, pues, del Zoom, no? ¿Alguna pregunta, duda, aporte? Cuando dijiste en la cosmovisión que consideras el humano, dijiste subhumano o pseudohumano, ¿a qué se refiere? Yo le puse ese nombre, ¿no? No va y pregunta el pseudohumano, no existe. Pero es para entender. Y después encontré un filósofo africano que habla de estos pseudohumanos, les tiene otro nombre. Muy moderno él, que es el humano que tiene poderes sobrenaturales, digamos como un mutante. Okay. Pero además son espirituales. Por ejemplo, la conversión entraría ahí,
o la mitad diable, mitad humano. Viste que allá muchos dicen que tienen un diable de la danza, el diable del agua dentro, y hacen cosas con eso, y lo ves, y a veces ese diable se te muestra, y tú ese diable no es otra cosa, tú eres dos, o otras son como lo que nosotros diríamos anomalías humanas. Por ejemplo, los enanos. Para ellos, una persona enana es un dios, o sea, es un mensajero divino, es importantísimo. Los pigmeos, la enanita de el ballet Merveille, son suerte para la familia, para la comunidad, para el grupo, para el ballet. Entonces, ellos serían, todos los humanos con poderes especiales, los metí en pseudohumanos porque son más que los humanos, son casi humanos pero no humanos, y los humanos serían los normales que normalizamos en Occidente. Entonces, algo así. A mí pseudohumano me hace pensar en algo, si vamos a categorizar en humanos, pseudohumano. Ah, no, bueno, casi humano y quizás para arriba. Ajá. Sí, como ultrahumano. Claro, pero ahí nos juega, claro, ahí nos juega también lo de el humanocentrismo, Claro. como el O ser lo humano lo más más. importante, pero pseudohumano acá en este que les digo es como casi humano pero no humano, y tampoco lo es. Lo que sí me es interesante es que en las distintas lenguas estas personas sí empiezan a tener nombres, ¿no? Y roles. Y roles. Entonces, nosotros, como a los brujos, nosotros a todos les pusimos brujos o marabús. Allá no, allá está. El que trabaja con las caracolas tiene un nombre, el que trabaja con las arenas otro, los sueños otro. Como cada uno tiene un nombre. Occidente, pues muy pobre en su vocabulario, Y en su información. y también en su información. Chamán, eso ya es una ampliación importante. Pero sí, es chévere. Preguntas, ¿Y tú dudas, crees que aportes. la gente sí se reconoce como bámbara? O sea, si tú le dices... Esa era una pregunta que yo iba a hacer, que, o sea, que si no queda, bueno, primero esta y ya luego otra, ya que me acordaste. Como bámbaras, los malinqués sobre todo, y los viejos malinqués. Hay un tío de Mafila, que ya falleció, un griot de Yolibacoro, que él nos habló de los bámbaras, ¿no? Y de su raíz bámbara, pero que hoy ya no todos eran bámbaras. Entonces, pero él decía, quien nos fundaron fueron los bámbaras, solo que ahora ya yo soy malinqué, ya yo soy curacó, ya yo soy otra cosa. Pero ellos estaban situados en el territorio de Guinea, en Alta Guinea o en Mali directamente. En Mali y en la parte norte. Norte de Guinea. Ajá. ¿Y qué pasó? Los pueblos... esto es importante también. La costa de Guinea. Guinea era todo. Era Burkina, así la conocía Occidente a Guinea. Por eso cuando yo puse de hecho un mapita bien antiguo de las colonias, de las expediciones, y todo eso era Guinea. Todo era Guinea. Por eso ahí también se desmiente el mito de que le pusieron Guinea porque se encontraron a los Susu y decían que la mujer, Guinea. No, Guinea fue un nombre previo incluso a que se encuentren con la lengua Susu, porque Musó es el malinqué en todo caso, y va cambiando, en Wolof seguro es otro, y en cada lengua varía el nombre Guinea o mujer, ¿no? Entonces, porque había un mito en Conakry, que solo, pues, que decían que cuando los colonos llegaron, le pusieron Guinea al lugar porque miraban mujeres y preguntaban, entonces le decían, sí, Guinea, como Guinea significa mujer en Susu, entonces que por eso, sí, Guinea, quedó de Guinea. Pero realmente quizás eso pudo ocurrir o quizás no, pero Guinea era un nombre
para todo esa parte. Es interesante. Tenía la idea de que los Bambara, sobre todo, estaban en la zona del país Dogon. Sí, Del país. en Dogon, Dogon, en Mali. en Mali. Y desde ahí, y si ves como todo el imperio bámbara, después Mandén, tiene la puerta Dogon, baja, sube, se va al este, al oeste, se expande. Por eso se vuelve el imperio. Fue el imperio más grande del oeste africano, el que más integró distintas tribus, ¿El Mali? el imperio de Mali. Imperio Mali. Ujú. Y también tuvo la práctica de la benevolencia, o sea, los dejó practicar sus lenguas, sus ritos, pero bueno, venga y me paga. Eso también era para la época importante. Por ejemplo, en Bien, Senegal, bien. por ejemplo, en Senegal, ellos más se reconocen como dentro de otro imperio que dentro del Mandén, por ejemplo. Total. Sí, sobre todo al norte, ya más al sur, pues más cerca Hay de Mali. los límites, Ujú. pues, hay mayor como población también o similitudes con Guinea, pues siendo más al sur, Ujú. pero capital y al norte y todo, sí, como que no se reconocen mucho dentro de ese imperio mandé, ¿no? Total. Sino más un poco dentro del imperio de Ghana que fue anterior, y luego después de eso no sé si hubo alguna otra organización a partir de las familias culturales, pero que transitaban el desierto y alcanzaron a llegar hasta esa zona norte de Senegal. De hecho, las bases de Senegal están paradas sobre el primer... Es muy interesante porque en el siglo II, III hay un exilio de los musulmanes más ortodoxos de las tierras árabes. ¿Y dónde se fueron? A Senegal. Y es ahí donde empiezan, por eso el Islam empieza de las bases populares y llega en el siglo XI hasta volverse ley, ¿no? Pasa mucho tiempo y es interesante porque Senegal tiene una historia, también, como dices, no se reconocen dentro del Imperio Mandén, así como no se reconocen los Toma o los Guercé, porque el Imperio Mandén ya murió, o sea, el Imperio Mandén murió en el siglo XIV y a todos los pueblos que conquistó, los que se sintieron parte se quedaron, los que no se sintieron parte dijeron, ¡ay! Me liberé, yo, ojo que no soy de acá. Y eso pasó con muchos de los, veíamos que el imperio de Ghana tenía 13 reinos, entre esos estaba el reino de los soniqués, y el reino de los soniqués tenía mucho que ver con Mauritania y Senegal, y con toda la herencia de esas dos familias que dejaron Mauritania y Senegal. Y ahí hay una historia paralela y aparte, un poco más distanciada, y quizás hubo algunas riñas por el dominio comercial de la ruta de la sal, pero los almorávides y todo esto hacían imposible el dominio total de esta ruta. Tenían su propio comercio, Exacto. manejando sus puertos senegaleses que han sido siempre como Ujú. súper importantes. Exactamente, entonces es súper interesante ver cómo ahí, por ejemplo, está el otro reino importante. El reino Susu es otro reino importante. El Songhai también. Nosotros, ¿por qué nos quedamos con el Malinké? No solo porque por la herencia, sino porque es lo primero que uno se acerca. ¿Y por qué es lo primero que uno se acerca? Es porque la política pública de Sékou Touré en la independencia fue un éxito. Su objetivo era dignificar nuevamente a su pueblo. Que le habían dicho, usted nació para ser esclavo. ¿Y de qué se agarró? De la cultura mandén, de la cultura malinké, y les devuelve la dignidad a su pueblo a través de la grandeza de este imperio. Y es ahí donde se hace conocido mundialmente el imperio malinké. Antes era conocido en el oeste africano, con suerte, pero nadie lo conocía en Sudáfrica ni en Etiopía, como nadie conoce el imperio de Aksum,
o así como los interesados lo conocerán nada más. Entonces es chévere también reconocer esa grandeza y saber que también es una grandeza coyuntural casi, ¿no? Como que se dieron también las pautas, como las condiciones para conocerlo. Es como si en estos tiempos, en este contexto, agarráramos, no sé, organización de pueblos indígenas cambiáramos un poco la forma en cómo está funcionando nuestro sistema político y económico a partir de esa otra información que siempre ha estado como Total. no rezagada. Marginada. Y es un poquito lo que pasó en Bolivia cuando sube Evo, que bien o mal veremos en el futuro cuánto trascendió esta historia, pero antes quien iba a Bolivia no iba a encontrar en Aymara escrito algo, ni la Constitución, ni la gente iba tanto a Bolivia como fue después de Evo. Los que querían conocer más esta parte, y sí, el comercio de por medio, como pasa con los ballets africanos y todo, pero en unos años vamos a ver cuánto hizo eso en la imagen cultural de Bolivia, que pues trae sus beneficios y también sus demonios, ¿no? Sí, esto es una curiosidad, pero así como subsiste en todo este proceso después del Imperio Mali, familias, ¿cierto? O pueblos que mantienen sus nombres en ese tránsito del Bámbara al Mali, ¿cierto? O al Mali. No hubo gente que se quedara por fuera y que todavía diga, no, nosotros Somos bámbaras. Sí, sí. ¿Tú conoces Hay gente puramente bámbara, que habla bámbara, de hecho que es distinto al mandingo. ¿Y en todo lado? No, son más que todo para Mali. La frontera de Mali con Guinea, en Siguiri, hay bámbaras por ahí. Y seguro en Mali además. Sí, seguro. Sí, en todas las colonizaciones siempre hay gente que se resiste, ¿no? Pues el territorio podrá sufrir la vaina, pero yo sigo teniendo un apellido. Y aquí, un dato que está en el texto, que es lo que nos lleva a los Ba, de los Dundumba, de los Bámbara, del mar o del agua. Ba significa grande, Dundumba. Ba significa mar, fuerte, amplio. ¿Doble A? Sí, o sea, más largo. Puede ser Ba H, Ba. Es un bar. No, es un ba. Grande, Y a mí un bámbara me dijo, nosotros somos bámbaras, ba, de grande, que no se doblegan, que no saludan a cualquiera. Así se expresó él de lo que son los bámbaras. Entonces, ahí vienen los guerreros, los dundumba, los baba, como papá. Va mal. Ajá. Entonces, Dálaba, el gran río. Es bien interesante. El baobao también. Baobao puede ser, no sé, porque habría que preguntarle a la mamá. Pero sí, o sea, Ay, sí, se usa cuéntalo ahí. tanto sufijo como prefijo. ¿Sí? Y aparte, Dundumba, el instrumento es el más grande de todos. O sea, el grande. Sí. Ajá. El que no se doblega. El que no se doblega a nadie. Y ahí, bueno, en el video, que este video pues es chiquito, pero tiene mucho contenido, y yo creo que si lo ven ahora no se va a entender todo el contenido que tiene a cuando lo veamos el último día. Ahí sale Fode, le puse como traducciones, y sale el pueblo malinqueo. Entonces,
la idea es eso, ¿no? Como verlo, reverlo, escucharlo. ¿Este es en Conakry? No, eso es en distintos pueblos malinqués. O sea, de los mandingas. Siguiri, Yolibacoro, Por ahí se ve, pensé porque por ahí se ve. Amaná, Paraná. Amaná, Paraná, hay varios. Urusa, también Cancán. Y Conakry también creo que tiene algo de los dundumbas modernos. Oye, otra preguntita. Es que en otros lugares, o bueno, sí, en varias cosas dice el Imperio de Mali. ¿Eso tiene que ver con el país Mali porque era el epicentro o por qué? Sí, justamente Mali viene del nombre de Mandinga, ¿no? O sea, el nombre de Mali viene posterior, pero entonces la gente en la modernidad lo conoció como el imperio que era del territorio de Mali, porque es el que mayor abarca el territorio de los Mandinga. La capital estaba, esto siempre lo dicen los guineanos, la capital del imperio de Mali estaba en Guinea, y claro, está ahí al ladito, ¿no? Entonces, pero ¿Qué? la mayor población, ¿Cuál era? ¿Cancán? no, es un pueblito chiquito, ¿cómo es que se llama? ¿Quindia? No, es un pueblo re chiquito que hoy no es nada, es como, digamos, esa era la capital del imperio. Y mucha gente la tomó como, no, Mali, Timbuktu, o, ¿no? Pero realmente estas fueron modernidades, importantes modernidades, digamos, ¿no? Porque de ahí se hizo el nuevo comercio, el nuevo mercado internacional del momento era ahí, las universidades quedaban ahí, entonces como por eso tomaron valor, pero el nombre de Mali viene posterior. Y la gente pues decía el imperio Mandinga, ¿dónde viven los Mandinga? En Mali, el imperio de Mali. Por eso. ¿Y ahora la capital es cuál? Timbuktu. Sí, y Yemen es la segunda ciudad más importante, porque era la ruta comercial. Y de información, ¿no? También de estudios y universidades y esa vuelta. Como lugares de conocimiento donde se sembraron los conocimientos. De hecho, es bien interesante porque Mali conserva gran población Pel y gran población malinqué o mandinga, ¿no? En el norte, precisamente. Exacto. En el norte los Pel o familias culturales dentro de los Pel, que fue, bueno, en otros tiempos se llamó Tecrur, ¿no? Que lo trajeron los franceses a Nicolet, todos ellos son Pel ¿cómo más se les llama a ellos? Algunos pues que están abajo en Guinea, los Tumusese, hay una página de los Alpular, hay una página cuando uno sigue investigando Pel, porque son aparte los más intelectuales, los más organizados, los que ya tenían escritura, una página en Estados Unidos de una colectividad Pel que además hace el árbol genealógico de los Pel, así como de estas familias, y también enseña como la lengua, es bien chévere y es bien amplio, bien extenso. Entonces sí, y es interesante ver cómo, claro, como ese desarrollo intelectual Pel impacta en esa sociedad, y en Guinea también se ve, los Pel preservan este valor de la educación, más allá de que sea occidental o no. Una de las funciones del varón cuando se casa con la mujer, que se casan muy jóvenes, es hacerle terminar el colegio mínimo y después que vaya a la universidad. Y el resto de los pueblos nunca lo consideraron ni una posibilidad. O sea, acá es un mandato. Sí, un mandato. Entonces, también es esto sí me parece como más importante para mí. Y pues no, la idea no es como sembrar una duda. pero Una pregunta. Mandé. Es que yo siento que, claro, hay varias cosas
que asociamos, ¿no? Por similitud, pero que también pueden tener otras fuentes, ¿no? Total. Cuando vemos las culturas asentadas por largo tiempo, que han logrado permanecer y preservar un territorio, pues hay cosas en común, ¿no? Como el tema del Consejo de Ancianos, pues que acá lo encontraríamos en diferentes territorios, ¿no? Y hay una cosa que me produce curiosidad y no sé a dónde me pueda llevar. ¿En qué momento fue que dijiste el tema de lo del oro? ¿En qué siglo fue que dijiste? ¿El imperio del oro? O sea, ¿en qué momento dices tú que empieza a reconocerse? Dijiste dos momentos. Primero como internamente y en África como, bueno, aquí hay oro. Y luego... Cuando van a la Meca, el primer regalo que hacen a la Meca. Una colonización externa, ¿no? El primer, por eso se lo conoce como Ghana, la cuna del oro, es en el imperio de Ghana, que fue saqueado siglo VII a siglo X, casi XI. Después, y la peregrinación a la Meca fue en el siglo IX. Después la segunda, que fue la peregrinación de Abú Bakr, que fue en el 1300, más o menos 1400. Y esa peregrinación es la que trajo las miradas más internacionales, por decirlo así, porque sacó tanto oro y llegó a regalar tanto oro que Se provocaron. sí, o sea, como no podían creer. Y después de Abú Bakr primero, todos los reyes malinqués, todos los Mansar, fueron árabes. Eso es un dato también importante. Hasta ahí llegaron los Mansar negros, no hubo más. Es que es un asunto ahí. O sea, la primera colonización fue árabe. Hay un reconocimiento del oro, ¿no? Pues por diferentes motivos, ¿no? En algunos lugares simplemente por orfebrería, ¿no? Por la nobleza material, y en otros lugares por misticismo. O por el brillo. O por la simple belleza, pero pues digamos que eso podría tener otros materiales. Y mi pregunta es si antiguamente si hay conocimiento de que esa importancia del oro, o sea, de que fuera producto de colonizaciones, ¿tiene que ver solamente con una cuestión estética o ya comercialmente? No, ya empezaba a tomar valor. Por ejemplo, en los pueblos árabes el valor era incluso previo, ¿no? Pero el valor comercial que desplazó a la sal. Antes el oro era la sal. Y Por la eso, desplaza como cambio, porque era la ruta del oro, la ruta de la sal, y después se convirtió en la ruta del oro. Me tengo que ir a recoger a mi hija al cole. Gracias a todos por venir. Cali, muchas gracias. No, El gracias escudo. a ti. Pero ya se tienen que ir. Se va. ¿Qué es el casco? Las gafas, ya saben que lo que Bueno, se pero quiebra también tiene creo algo. que Nosotros ya también. Que no se quiebre, que no se entierra los ojos, ¿no? Con el escudo. Simplemente cierra la puerta. Lo digo para que te cuides de tu hija. No hace falta lavar nada. Gracias. Chao, nos vemos, que les vaya bien. Gracias. Gracias, Mauro. Exacto, es que sé justamente eso, o sea, la sal tiene un valor porque es que en la gastronomía entra a ser en todo el mundo una vaina que cambia la dieta del planeta. Y antes era esa la moneda, Exacto, los gramos de sal que te daban. El cacao, o sea, en todos los lugares donde ha habido esos primeros facilitadores de intercambio, pues hay un motivo porque es que funciona la cotidianidad, ¿no? Para mí siempre ha sido como en particular, bueno, pero esto es simplemente porque es bonito, ¿sí? O porque es una vaina funcional que entra a reemplazar, porque además conseguir el oro es un gallo. ¿Sí? Pero por eso, ¿no? Ya ¿qué es? Quien lo determina como moneda y le da el valor no son los mismos africanos, sino Occidente. Sí, exacto, eso ya después. No, pero no obstante, previamente era un recurso importante que solo lo portaban los reyes.
partiendo de ahí, o sea, y el estatus, y vemos que es una sociedad que se maneja mucho por estatus. Eso es bien interesante. Y por ejemplo, quien describe mucho el tratado, el triángulo que se hacía entre la ruta del oro, ¿cómo se llama? Es que todo eso, sí. La ruta del comercio del oro sobre el oeste africano. Hay un investigador que se dedicó solo a eso, que se me fue el nombre, Fritz, es un alemán, y es interesante porque él empieza a hablar del impacto que tenía el oro en estas sociedades y de cómo fue cambiando y se fue. Fue al mismo tiempo que la ruta de la seda, por ejemplo, que había en otros comercios también. Total, la seda es otro importante que no mencioné, así, pero a la par. Oro y seda, ¿no? Ujú. Bueno, y ahí también tenían Las especies. Las Claro, especies. había unos comercios con Oriente, por ejemplo. Ujú. También. Sí, por eso en la historia, esa que no hablamos, que es la de 4000 años antes de Cristo, está todo este registro de los comercios con Oriente, por ejemplo, el Imperio Romano ya hablaba en sus registros. El primer historiador que nosotros consideramos como padre de la historia, Polibio, también ya hablaba en sus registros de los africanos y de los intercambios que habían, y eso nunca lo toma en cuenta la historia occidental. Entonces ya habían intercambios previos en torno a la seda, a la sal, que fue como sustancial, y el oro está en el medio como producto de cambio, no tan valioso como llegó a ser en el siglo XI, XII, XIII, pero muy valioso, ¿no? Es muy particular lo que pasa con ese material, ¿no? Porque Sí. realmente viene a ser, después de todo lo bonito, pues un material es súper importante, ¿no? O sea, que tiene unas propiedades inigualables. También, ¿no? Sí. Claro. Porque era por eso, allá y acá. Claro, magnéticas, por eso son de telúricas, reyes. Y tiene todo, mucho que todo ver bien. también en la revolución industrial. Había parte de la química, que eso lo voy a investigar un poco más, pero lo leí en algún momento sobre esa parte. Sí, ahí ya en ese momento Ujú. empieza a verse, es que cada vez más, sí, el oro se reconoce como un material con unas propiedades inigualables para una cantidad de Ujú, cosas, sí. ¿no? O sea, Bueno, el ya- oro coloidal. Sé que ahora están. Sí, exacto, pues que son cosas que tiene nuestro organismo y pues es manera son formas de agregarle eso, ¿no? La plata, el cobre, el oro, pues que seguramente, no sé, ¿no? Es que son cosas que le producen a uno curiosidad, ¿no? Como hay todas esas teorías sobre antiguos conocimientos, no solo místicos, sino de otras sí, como Sí, que dice, sí. pucha, pareciera que así haya pasado por un periodo donde la cosa es solamente mística y bella, pues muy particular, que finalmente tenían razón. Y yo creo que si estas culturas tan antiguas como las árabes, como los imperios de Mesoamérica, consideraban este material importante, algo más tiene, ¿no? Más allá de lo que sea químico, más allá de la belleza, de la estética, también debe tener unas propiedades mucho más importantes. Sí, ahorita que Y hablamos. se supone que la frecuencia del oro pues está más asociada con la divinidad, Por con lo ejemplo. celeste, por ejemplo. Por eso se vuelve tan importante y marca guerras, marca Ujú. invasiones, marca colonizaciones. Sí, como que finalmente la búsqueda del poder, no sé, pues por un lado es el poder adquisitivo y tal, pero por el otro lado siempre es la persecución de lo único y especial, ¿no? El espíritu. Totalmente. Sí, ¿no? Y Sí, también yo yes. lo trenzaría bastante, ahorita que hablas, como llegando a esos términos de lo especial, lo volvería a transar con la dignidad, con el oro, ese oro del otro, ¿no? Y eso de como doblego o como someto otro territorio, tanto como, o sea, tú eres otro territorio, yo también, y entonces podemos entrar en un estado de sometimiento donde puedo acceder a tu oro, o sea, a tu dignidad y viceversa, ¿sí?
Y yo siento que así como están estas caravanas, como está, o sea, como tratando de descifrar algo como ajeno de las rutas de la seda o del oro, también como que es lo que nos hace a nosotros estar también estudiando esta vaina y persistir, porque persisto con la baqueta, porque persisto de vuelta con el cuerpo, porque, o sea, donde vuelvo y extraigo también de vuelta como ese oro o esa fuerza o esa vaina, porque es que la habilidad es también como tan grande, como que se llenó como un virus de una vaina así, que de repente persistimos en esa cacería de fuerzas donde esta información que nos llega como, o sea, como para tratar de conectar acá, como cosas históricas, intelectuales y tal, pero que las estamos trenzando con la cacería de las fuerzas que ha capturado el cuerpo, ¿no? Bien sea por estarlo bailando, por estarlo tocando, sí, por estar accediendo a esos otros planos que ayudan a que esos estados vibratorios se vuelvan a acceder, y son un misterio. ¿Quién sabe por qué nos atrae? ¿Quién sabe por qué nos gusta? Y capaz tratamos como de aluñar en por qué esto es importante, y por qué es importante que yo le persista en tiempo, en ganas, en todo a lo que estamos estudiando. Y yo siento que tiene que ver con eso, ¿sabes? Como ahorita sintiendo eso como del oro y qué onda, y la dignidad es como siento que estamos haciendo como una siembra de vuelta, ¿no? ¿Cómo se sembraría el oro? ¿Sí? Ni de cuál es la semilla de esa pepita, ni idea. ¿Y cuál es la semilla? Exactamente, o sea, porque ahí viene entonces todo el proceso del químico, porque finalmente el oro es toda esa transformación, ¿no? No es como que hay una semilla y se siembra oro, Sí. sino que el oro es un resultado de un trabajo Sí, interno. brutal, de la misma tierra, o sea, químico de la tierra, y nosotros también estamos en toda esa vuelta y Claro, a esas porque somos herencias. producto de la tierra, y también entra lo que es el brillo del músico, de la música, del griot, del que danza, del que hace el brillo haciendo su rol, su profesión, su casta, Su resplandor esencial. ¿no? Y por eso el trabajo dignifica, Sí. si es el trabajo que tienes que hacer, no importa, no nuestra concepción de trabajo, ¿no? Digamos en esto, dentro de esto del oeste africano, si tú haces lo que tienes que hacer, eso es lo que te va a dignificar y lo que te va a liberar. Si tú eres para ser el herrero, haciendo eso es con lo que vas a ser feliz y con lo que vas a aportarle lo que le tienes que aportar al universo. Con lo que vas a brillar. Sí, Con lo que vas a brillar y con claro. lo que te sientes ahí. Por eso es tan importante hacer lo que tienes que hacer, dice. Y saberlo, qué voltaje, saberlo, que eso me parece lindo de castas, linajes, clanes, oficios, ¿sí? Donde como ese tipo de cosas, como ese orden, es lindo porque va orientando, sí, parte de eso que vienes a hacer, porque nosotros estamos en un lienzo en blanco que también está buenísimo, llegamos como, mira a ver usted qué oficio quiere hacer, están todos estos estudios, todas estas posibilidades, todos estos territorios. Y es como volver a tratar de encontrar una brújula, ¿no? Interna, que de repente estos sistemas organizativos que son como muy de las culturas originarias, cada una con sus particularidades, tienen aportes a la brújula interna, o por tu sangre, o por tu familia, o por los oficios y todo. Y tiene mucho que ver también, porque por más de que nazcas en una casta griot, tú puedes renunciar a lo griot y te puedes convertir en médico. Y ellos siguen Pero el más oráculo. Más ahora o no. O sea, Más ahora, antes más- también, antes se volaban, se iban. Muchos de los desertores del territorio son los que no querían seguir el mandato de su casta. Entonces se iban, y otros, como tengo amigos que se hicieron sociólogos, pero viene de una familia de... Bangali, Taure, el que sabía salir conmigo en las grabaciones. Él se hizo sociólogo todo, pero terminó haciendo el oficio que hacen sus padres, artesano. Y hace artesanías como de 15 metros en madera por placer, ni siquiera porque las va a vender. Entonces, viene, eso es lo que ellos dicen, como el diablo que tienes dentro. Y Claro. sigue, y el diablo es positivo porque tienes que seguir ese Total. diablo, ¿no?
Como, sabor. Sí, pero sí, O el duende no nace. pasa hoy en día más, pues porque es que uno lo ve, ¿no? Hay como una rebeldía que no sé si está impulsada simplemente como por los medios, ¿no? Una rebeldía mediática que inclusive nos vamos en contra de nuestras propias vocaciones o los talentos, porque es que la familia, la sociedad nos dice, y entonces pues no, no quiero tener ninguna presión ¿no? Y entonces hago lo que se me da la gana, que es exactamente lo contrario a lo que me dicen que hago, o lo que se supone que tengo que hacer. claro, y pero Sí, ahí la entra la entropía confianza. también es importante. Sí. Es una forma válida también. Ajá. Y es interesante también porque yo tengo muchos amigos que empezamos en muchas cosas distintas. Yo empecé en ingeniería, pero bailaba toda la vida, hacíamos cosas y la vida me llevó donde tenía que estar. Y después un amigo, abogado, terminó todo, buen cargo, así como, y hace 9 años se retiró y siguió haciendo lo que siempre hacía, su banda de música y proyecto social, que es el de Casa Espiral, Diego, ¿no? Como también la estructura nos somete, pero el espíritu nos libera. Y unos con más o menos privilegios y posibilidades de hacerlo, que es una realidad, pero a la larga la pasión del cuerpo te lleva mucho, tiene más fuerza, ¿no? Es difícil, y yo he visto también casos así como re frustrados, pero lo buscan, ¿no? Es bien loco. Tengo un estudiante en Pasto de Anganoy, nuevo, realmente, pasó por muchos procesos, entre que fue ladrón, que fue adicto, nunca dejó las artes, ahora que se dedica a otros trabajos, nunca dejó de bailar. No, ahora por ejemplo ya está, viste que normalmente los de rehabilitación les ponen otros trabajos, oficios, bueno, él ya está metido en esos, y siempre estuvo la composición musical, siempre, o sea, como más allá de que él mismo la minimizara y dice, no, es que esto me gusta, es algo que está chévere. Cuando me empezó a contar su historia de chiquito y todo, me di cuenta que siempre estuvo la música ahí, o sea, que ni siquiera tuvo que irla a aprender. Eso es como su pasión es más fuerte y unos no la pueden aplicar, que es lo triste, no la pueden ejercer su pasión porque la estructura los absorbe, pero bailas en casa. ¿Qué necesitas para bailar? El duende. El duende, tal cual. Entonces, cuando uno va a Guinea, ¿dónde aprenden los chicos del campo? En la cocina, en la tierra, ahí. Nunca una sala, nunca nadie les pasa un paso. Nadie se sienta a tocarles el dun. Ellos van solitos, escuchando. Gracias, Liz. A ustedes. Gracias. Muchas gracias. Esto se alargó un poquito más. Sí. Está muy Ahí sí rico. ya. Ahora sí, ya. Perfecto.